Sin más, quiero dar la entrada a Davis Ávila, profesor ayudante y doctor de la Universidad de La Laguna, que va a hacer su la presentación de sistemas híbridos con energías renovables para el suministro de energía a plantas desaladoras autónomas en las Islas Canarias. Gracias. Disculpa. Bueno, me disculpa, no había pasado el cursillo del equipillo. Bueno, primeramente reiterarme en los agradecimientos a todos los miembros del equipo de SAL, en especial a Baltasar y a su equipo, que nos han dado la oportunidad de participar en este gran proyecto, que ha tenido un camino recorrido durante 5 años y nos ha dado la posibilidad de realizarnos como investigadores, creo que tanto en la ULL como en todos los centros. El trabajo que nos trae acá es un trabajo que se titula Sistemas híbridos con energía renovable para el abasto de energía a plantas desaladoras autónomas en las Islas Canarias. Bueno, tal como dice el título, el objetivo de este trabajo no es más que proponer unos sistemas híbridos en base a energía renovable para el abasto a pequeñas plantas desaladoras en la región del archipiélago canario. Como todos conocemos y como todos hemos ido tratando y como ha girado este proyecto alrededor de los problemas que tenemos con el agua, tanto en la Macaronesia como en las Islas Canarias, conocemos los grandes problemas que tienen las islas, como son Lanzarote, Fuerteventura, en Canarias, Tenerife, y los grandes porcientos de agua desalada que normalmente tenemos que emplear tanto para el consumo humano como para la agricultura. Es por esto que en este trabajo sencillamente se planteó ¿por qué no plantear unos sistemas híbridos que puedan abastecer a plantas desaladoras de agua de mar para zonas aisladas como tal? Para esto, primeramente, se hizo un estudio, se hizo toda una metodología que analizaba varios aspectos básicos como la localización, los datos socioeconómicos, datos medioambientales, energía renovable, infraestructura del agua. A todos y cada uno de esos aspectos básicos se le dieron, un cierto peso específico y todos sumaban en base a 100. Una vez realizado todo este trabajo de campo, realizado todos los análisis, se llegó a los resultados de, como era esperado, de que las islas con mayores problemas eran Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, El Hierro y Tenerife, en ese orden. He analizado que, aunque los valores son altos en esta metodología para La Gomera y La Palma, no eran realmente críticos como para llevar a cabo el estudio de este tipo o la implantación de estas plantas en estas regiones, por lo que se decide solamente realizar en el estudio en las 5 grandes islas. Bueno, incluida El Hierro, que es pequeña también, en estas islas que tienen acá, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, El Hierro y Tenerife. Una vez seleccionadas las islas para el estudio, se procedió a ver cuál era el sistema híbrido que realmente nosotros íbamos a modelar para obtener una optimización a partir del mismo. Para ello se propusieron varios aerogeneradores, se propuso un banco de baterías, se propuso sistemas fotovoltaicos y un pequeño generador para, en caso de emergencia, supliese las necesidades energéticas. Se tomó que lo que se deseaba era tener en cuenta una planta de osmosis inversa, solamente con una producción de alrededor de 50 metros cúbicos de agua al día, aunque pudiera variar para menos como tal. Se tomó como base un consumo de 5 kilovatios por metro cúbico y el sistema sería totalmente aislado de la red. Una vez dicho esto, se procede a seleccionar un sistema de los que existen actualmente comerciales en el mercado, y tras realizar un estudio se decide utilizar el sistema Homer como tal. El sistema Homer es un sistema del Laboratorio Nacional de Energía Renovable de los Estados Unidos y su
su tarea principal es modelar y optimizar sistemas híbridos para la generación de energía en base a las energías renovables. Es por eso que se toma para este estudio. Bueno, este software tiene varias variables de entrada, como son consumo de energía, componentes de sistemas híbridos, radiación solar, velocidad de viento, coste de inversión, precio del combustible, etc. Esto, paulatinamente, se hizo un estudio de cómo estaba actualmente todos esos precios a nivel mundial y se analizaron los costes acá en Canarias también, porque tenemos un coste añadido, somos zonas aisladas y tiene un coste añadido, y se hizo un estudio de mercado como tal de esos costes. Bueno, primeramente se tomó un consumo de energía aproximado 200 kilovatios horas por día. Puede tener una demanda eléctrica, puede llegar de entre 110, promedio, unos 110.5 kilovatios, y en horario pico puede llegar a 16 kilovatios hora pico como tal. Posteriormente se le introdujo al software como tal una serie de componentes, en este caso todos los componentes que serían los del sistema híbrido, que serían 3 turbinas, en este caso una turbina de 2,5, una de 10 y de 30 kilovatios. Se tomó un rango de los sistemas fotovoltaicos para el modelado y la optimización entre 0 y 50 kilovatios, en un banco de batería de 360 amperios de 6 voltios, entre 0 y 300 unidades, y un convertidor entre 0 y 40 kilovatios. Bueno, acá ven representados las tres curvas de potencia de los aerogeneradores que se tomaron para el estudio. Y se procede a introducirle otros datos, que los datos serían la radiación solar y la velocidad de viento. Todos sabemos lo complejo que es muchas veces obtener estos datos, puesto que no tenemos todas las estaciones meteorológicas indicadas en los puntos que queremos estudiar. Pero bueno, para hacer un estudio lo bastante general, se tomó la radiación solar, se tomó de la base de datos o de la NASA, que es bastante fiable, y los datos de viento se tomaron de todos los aeropuertos de las islas, incluido de Tenerife, que se tomó los datos del aeropuerto norte y el aeropuerto sur como tal. Una vez completado todos estos datos climáticos, se le dan una serie de costes de inversión, o se le introduce una serie de costes de inversión al software como tal. Coste de los paneles, los años de la vida útil, los costes de los aerogeneradores, de las baterías, generadores, etcétera. También se asume que el precio del combustible en esos momentos se pone $0,9 por litro. ¿Por qué dólares por litro? Muy sencillo. El software como tal trabaja en esa moneda, pero tampoco es descabellado, puesto que la economía mundial normalmente gira alrededor del dólar y siempre tenemos que llegar a ese punto. Bueno, una vez dado todos los datos del software, se produce la optimización, y la optimización, tal como se muestra en esta tabla, se ve que para los sistemas normalmente el sistema fotovoltaico propuesto va de entre unos 10 a unos 50 kilovatios. El aerogenerador predominante en este caso, que se selecciona para este sistema híbrido, es el FL30 de 30 kilovatios. El número de batería oscila sobre unas 160. La fracción renovable, si se fijan, es muy elevada, puede estar entre unos 97, 99 fracción renovable. Prácticamente el generador no va a funcionar. Este sistema se modeló para que el generador solo entrase en caso de que necesitara la planta funcionar, no para la carga de batería, ni mucho menos, solo entraba en caso necesario. Es decir, que prácticamente estamos diciendo que el generador funcionaría un 3% anual en el peor de los casos. ¿Dónde tenemos las mayores dificultades? Bueno, en los costes de kilovatio hora. La verdad es que son bastante elevados, van de 0,37 a 0,48 céntimos dólar. ¿Qué puede pasar? Que lo que nos está pasando hoy en día, que la electricidad se está encareciendo cada día más, y va a llegar el momento que estos sistemas pueden ser eficientes, debido a que si se sigue encareciendo la electricidad, estos sistemas se van a poner a la par de los costes actuales de la electricidad. Las conclusiones de este trabajo, sencillamente, una vez analizado todos los sistemas
visto por el software, se determina que estaría compuesta, el sistema aéreo estaría compuesto para el abasto de una planta desaladora de hasta 50 metros cúbicos de agua por día por una turbina eólica FL30 con una potencia nominal de 30 kilovatios, un banco de batería de hasta 160 baterías, un generador entre 10 y 20 kilovatios y los sistemas fotovoltaicos entre 10 y 50 kilovatios, según requerimiento de la zona donde se vaya a instalar. Los costes, como ya lo había dicho, estarían entre de 37 y 48 céntimos dólar. Y algo que no habíamos incorporado en el estudio anterior es que cada uno de los sistemas, como mínimo, evitaría emitir 94 toneladas de gases contaminantes al medio ambiente, que en este caso no se tiene en cuenta la marca del CO2 al medio ambiente, no se le pone o no se le reduce a los costos como tal de producción. Bueno, una vez terminado este trabajo, no quería cerrar mi presentación sin antes un poco, bueno, este trabajo está, se puede ver en el libro publicado por el Sevier, ahora recientemente este año, Design, Analysis and Application of Renewable Energy System. Si desean, en algún momento pueden ver el estudio como tal en ese capítulo del libro. Y como les decía, no quería cerrar mi presentación sin antes poner en valor todo el trabajo que ha hecho el equipo de investigación de la ULL hasta el momento. Ha tenido ha trabajado en varios aspectos muy inverosímiles, es decir, muy disímiles. Hemos trabajado en varias ramas, hemos trabajado en investigaciones de energías renovables, teniendo algunas publicaciones respecto al mismo. Por ejemplo, se ha hecho predicciones de la posible producción de energía a partir de capturadores undiomotrices con el método Monte Carlo. También se utilizó inteligencia artificial para la predicción del oleaje en la zona de Canarias. Se hizo otra publicación basado en el estudio que hemos presentado hasta el momento. Eso es en referencia a las energías renovables. En referencia a la desalación, como se puede apreciar acá a la izquierda, hemos creado una pequeña planta piloto que la tenemos en la Escuela de Náutica en Tenerife, y esto nos ha permitido realizar estudios de la posible puesta en funcionamiento de los sistemas de desalación en embarcaciones marítimas, y esto ha traído como resultado que se haya tenido una publicación en Desalination y otra publicación que también se hizo en la implantación de sistemas modulares de desalación en embarcaciones marítimas de mayor envergadura, y para ambas dos se utilizó la inteligencia artificial. Por último, pero no menos importante, queríamos destacar la publicación realizada, el estudio realizado, que después se tradujo en una publicación por nuestra área de agraria, que sencillamente trataron lo que es la aplicación o los efectos de la aplicación del agua desalada con mezcla en la isla del Hierro, principalmente en los cultivos de plátano. Y también se realizó un proyecto, un estudio en la isla del Hierro referente a la implantación de un capturador ondiomotriz. Se han realizado estudios bastante avanzados, se tiene un prototipo previo, se ha visto toda la infraestructura para la instalación del mismo. Bueno, hasta aquí mi exposición, muchísimas gracias. ¿Algo más? Gracias, David. Muy interesante todos los trabajos que habéis desarrollado. Y gracias por ajustarte al tiempo. Eso lo quería recordar, antes no lo comenté al principio. Tenemos cada 15 minutos para cada ponente y la verdad que como llevamos ese retraso acumulado, pues os agradezco que intentemos ajustarnos a ese tiempo, como es tu caso. Doy la palabra ahora a Pedro Cabrera, profesor contratado doctor en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que nos va a presentar los resultados relacionados con el uso de la inteligencia artificial y estrategias de gestión inteligente aplicados a la desalación. Gracias, Pedro. Ok. Bueno, buenos días a todos.
Yo quiero también unirme a los agradecimientos, sobre todo, y a expresar también mi honor por participar en este proyecto. Para mí ha sido todo un honor. He podido desarrollar mi carrera investigadora y he podido cubrir sobre todo el gap ese que se produce entre que un investigador termina la tesis y deja de recibir financiación para realizar esa tesis hasta que consolida su puesto de trabajo. En eso ha sido esencial el de SalPlus, y también ha sido esencial, pues bueno, para poder poner en valor todos esos conocimientos de años y años de trabajo que llevamos desarrollando en nuestro grupo de investigación, ya no solo yo, sino mis compañeros previos a mí desde los años 80 incluso, que cada vez más demuestran pues que este trabajo está dando sus frutos. Este proyecto ha ayudado mucho en esto, ¿no? Bueno, tengo mucho que agradecer, lo iré haciendo en la presentación. Aquí podemos resumir en esta imagen que vemos aquí, pues también un poco qué representa el trabajo que llevamos haciendo durante años para mi familia, ¿no? Para mis dos pequeños, que cuando fui a exponer algunos de estos trabajos me dio por preguntarles, oye, para ustedes, ¿qué es lo que hace papá? Y bueno, lo resumieron aquí fácilmente en una imagen en la que se ve un aerogenerador, una playa y el agua. Bueno, esto lo hicieron con menos de 2 años, tengo que decirlo. El agua pues la pusieron por el cielo, un poco vinculada al viento, etc. Bueno, pues yo creo que lo resumieron bastante bien. Como les digo, tengo mucho que agradecer y bueno, y siento mucho honor por estar vinculado a esta línea de trabajo, debido a que, bueno, yo provengo de una isla que tiene muy pocos recursos hídricos, es la isla de Lanzarote, y tengo grabado en mi subconsciente, bueno, pues las palabras de mi padre que me contaba que cuando él era pequeño, el recuerdo de su café era con sabor a sal. Gracias a este trabajo que se viene desarrollando en las distintas instituciones que forman parte de este proyecto, pues podemos garantizar que tanto ahora como en el futuro no tengamos este tipo de problemas, ¿no? El problema del agua, sin embargo, es un problema generalizado, no solo nos afecta a nosotros, es un problema que se antepone como uno de los posibles retos más importantes del futuro para el planeta. Sin embargo, nosotros vivimos en el planeta azul, más del 97% del agua salada, del agua que posee este planeta es agua salada, y por ello, bueno, pues las plantas desaladoras han proliferado a lo largo de todo el globo, ¿no? Bueno, no voy a entrar en detalle en qué es una planta desaladora y cuáles son los tipos de tecnologías, pero sabemos que tenemos 2 tecnologías fundamentales y que de ellas la ósmosis inversa es la que está copando el mercado con más del 55% de la capacidad instalada. La ósmosis inversa utiliza, bueno, como su nombre indica, digamos, el efecto contrario a la ósmosis natural, pero para poder lograr este efecto necesitamos aplicar una presión que es proporcionada con una serie de bombas, y esto, claro, representa unos costes tanto a nivel económico como energético, lo cual también supone una contaminación debido sobre todo a que hasta ahora las plantas desaladoras han sido accionadas con energías basadas en combustibles fósiles, ¿no? Sin embargo, en esa línea nosotros nos metimos de lleno intentando solucionar estos problemas y bueno, pues nos dimos cuenta de que se podían vincular las plantas desaladoras con energía eólica y que habían distintas maneras. En primer lugar, bueno, pues tenemos... En primer lugar tenemos sistemas eólicos conectados a la red o sistemas eólicos que no están conectados a la red convencional. En cuanto a los sistemas eólicos conectados a la red, simplemente se vincula una planta desaladora de gran tamaño a un gran parque o se conectan de forma asociada. Y en esta parte es donde empezamos a trabajar dentro del marco del DESALPLUS, en los proyectos
los sistemas eólicos autónomos, que existen de distintos tipos. Existen mecánicos, con interfaz mecánica, conectados mecánicamente directamente a la planta, con o sin sistema de almacenamiento de energía, o con interfaz eléctrico en el que nosotros nos movimos, pero en este proyecto en concreto hemos querido prescindir de las baterías para ahorrar los problemas que ello supone, ¿no? Por tanto, empezamos a trabajar en un aerogenerador de pequeño tamaño conectado directamente a una planta desaladora con un pequeño sistema intermedio. También existen otro tipo de proyectos que son los sistemas híbridos, pero bueno, nosotros no entramos en ello. Como objetivo principal fundamental de este proyecto, de estas participaciones que nosotros buscamos, fue incrementar la flexibilidad de operación de la planta desaladora. ¿Para qué? Pues para integrar o incrementar el uso de renovables en la desalación. Para ello, bueno, pues empezamos a trabajar mano a mano con el ITC, nos movimos a las instalaciones de Pozo Izquierdo y allí, partiendo de un proyecto previo basado en baterías, reconfiguramos el prototipo que teníamos para simplemente conectar un aerogenerador a la planta desaladora. Para ello, bueno, pues como les digo, reconfiguramos este prototipo, instalamos nuevos sensores, configuramos la planta de otra forma para aprovechar más la energía disponible y bueno, creamos un sistema de control bastante avanzado que se puede resumir en esta imagen, aunque ahora no entremos en detallar cada parte. Básicamente tiene tres partes. Una es la relativa a los sensores y a los actuadores, otra es relativa a un sistema de control convencional y otra que creamos nosotros por encima de todas estas, basada en técnicas de inteligencia artificial para que nos ayuden a mejorar lo que queríamos conseguir. ¿Vale? En una planta se puede trabajar de distintas maneras. Básicamente podemos decir que podemos movernos con una presión y un caudal determinado y no nos podemos salir de un margen operativo como el que se ve en esta imagen para no dañar a las membranas. Pero claro, dentro de ese margen operativo se puede mover un sistema de control de muchas maneras, ¿no? Bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido movernos dentro de ese margen operativo, buscando en todo momento que el consumo de potencia de la planta fuera igual que el que daba la turbina eólica, ¿vale? Intentando mantener en todo momento la recuperación en la planta constante. Para eso generamos unas curvas experimentales que fueron integradas en el sistema de control y todo esto fue bastante bien, lo integramos en un ensayo real, simulamos una subida de viento escalonada como la que se ve aquí, simplemente para comprobar todo el rango operativo de la planta y ver que todo funcionaba bien. Y bueno, esto dio muy buenos resultados. Obtuvimos esta regulación que se ve aquí, se ve en rojo como en rojo sería la potencia eólica ficticia a la cual tiene que seguir la planta, y vemos cómo la planta en negro sigue perfectamente a esa potencia. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Y todo esto fue avanzando en la línea de trabajo del propio proyecto. Bueno, pues nos dimos cuenta que al cabo de un tiempo, cuando nos cambiaban las características del agua, el sistema de control ya no se comportaba de la misma manera. Y por tanto fue cuando decidimos integrar técnicas de inteligencia artificial que nos proporcionaran las consignas apropiadas, no solo teniendo en cuenta la potencia de la planta, sino la temperatura del agua y la salinidad de entrada. Para eso aplicamos inteligencia artificial, y aunque no voy a entrar en mucho detalle aquí, simplemente sí me gustaría comentar qué es la inteligencia artificial. Bueno, pues cuando escribimos la palabra inteligencia artificial en Google, ya hacemos un ejercicio en sí de inteligencia artificial. Google nos ha, bueno, en base a múltiples patrones, pues dependiendo de la zona de localización en la que nos encontremos, nos va a sugerir qué resultado queremos buscar
cuando ya empecemos a escribir. Esto lo hemos vivido todos, pero uno de sus iniciadores, o uno de los iniciadores de este concepto, dice que inteligencia artificial la vamos a lograr cuando una máquina actúe como los humanos, piense como los humanos, actúe racionalmente y piense racionalmente. Esto es mucho decir, todavía no estamos logrando esto, pero bueno, vamos en este camino y un ejemplo de ello es esto que vemos aquí. Bueno, no le puedo dar para atrás, no sé si se puede, no. Vale, lo que vemos aquí en esta imagen básicamente es cómo funciona el sistema de autopilotaje de Tesla, que es capaz de predecir antes de que ocurra un accidente. Vale. ¿Cómo se consigue esto? ¿Y cómo lo podemos aplicar a desalación? Bueno, pues utilizando datos, datos y datos. Debemos recopilar datos. Al final, un algoritmo de Machine Learning lo que tiene es datos de entrada, datos de salida conocidos, y se programa un algoritmo para poder hacer lo que queremos. Un ejemplo de ello, que no es del ámbito de la desalación, pero que siempre lo pongo para entender un poquito de esto de una forma más cercana, es esta noticia que salió hace tiempo en la que se programaba una inteligencia artificial para detectar denuncias falsas a la policía. Y esta inteligencia consiguió una tasa de acierto del 91%, 15 puntos más que los propios agentes humanos expertos. ¿Cómo se hizo esto? Bueno, pues se sabe que en el caso de los robos, las declaraciones verdaderas presentan más detalles. Sin embargo, frente a la inexistencia exclusiva, cuando se extrae un objeto de forma falsa, ¿no? Se hace omisión de detalles sobre el atacante o cómo sucedió la denuncia falsa, ¿no? Bueno, pues aquí introduciendo el número de adjetivos se puede determinar si la denuncia fue falsa o no. Para hacerlo de una forma más detallada, bueno, pues se separan las denuncias falsas de las verdaderas, se extrae la información como esos adjetivos, sustantivos, referencias a la denuncia, se seleccionan las variables más importantes, no todas lo son, se entrena el algoritmo, se determina el error cometido por ese algoritmo y finalmente se aplica con nuevas entradas ya no conocidas. Bueno, eso es lo que se conoce como el proceso de extracción del conocimiento, es este que se ve aquí, y esto es lo que aplicamos a ese prototipo dentro del proyecto de SalPlus, ¿no? Básicamente lo que hicimos fue, en entrenamiento humano, instalamos unos tanques en los que variamos la temperatura y la salinidad del agua, ensayamos ante distintas temperaturas, ante distintas salinidades y ante distintas potencias, recogimos todos esos datos y recogimos todos los datos que pudimos de todos los sensores que teníamos instalados en la planta, generando esta tabla que se observa aquí. Finalmente, solo nos quedamos con aquellas variables que eran relevantes para lo que queríamos hacer. Establecimos qué error cometía nuestro algoritmo y finalmente lo integramos en el sistema de control y probamos sus resultados, obteniendo unos resultados bastante esperanzadores, la verdad. Tal fue así que, bueno, que cuando presentamos esto en una de las revistas de más impacto en este ámbito, que fue Desalination, tanto el editor como recibimos este comentario del editor y uno de los revisores. Y es que consideraron este artículo como uno de los primeros pasos hacia la operación óptima de los sistemas de membrana. Seguimos trabajando, ahora, bueno, lo que queremos hacer es desarrollar el banco de supercondensadores, que esa tarea la iniciamos en el proyecto de SalPlus, y continuando con este trabajo, bueno, pues llegamos a un punto en el que dijimos, oye, este concepto se podría aplicar a toda una isla. Vale. Bueno, pues lo que hicimos fue basarnos un poco en la experiencia previa que tenían otros grupos de investigación más potentes que los nuestros y nos trasladamos a Dinamarca para poder hacer un estudio en conjunto con este señor de aquí, con Henry Lund, que pertenece a uno de los grupos más importantes de planificación energética,
Y bueno, empleando la teoría de elección consciente que él desarrolló y el concepto de Smart Energy System para gestionar la desalación aplicando una estrategia de gestión inteligente global en una isla, bueno, pues obtuvimos una serie de resultados que les comento a continuación. Básicamente el concepto de Energy System lo que hace es identificar las demandas, simular el sistema y proponer nuevas alternativas. Esto lo aplicamos a la isla de Gran Canaria, conseguimos reducir notablemente la demanda de energética de la isla, aplicando técnicas en la desalación. Publicamos este artículo también. Y una de las cosas importantes que también fue el resultado del Desal Plus fue que pudimos desarrollar esta aplicación en MATLAB que de alguna manera automatiza todos estos estudios de planificación energética y se pueden establecer nuevas estrategias que vinculan la desalación con renovables, pero también otros sectores. Esta aplicación fue publicada también y bueno, ahora nos encontramos en el proceso de aplicar este concepto, desarrollarlo más todavía y lo estamos aplicando a la isla de Lanzarote. Bueno, como me he quedado sin tiempo prácticamente, voy a avanzar simplemente a los resultados obtenidos en esta aplicación que hemos hecho a la isla de Lanzarote. Básicamente lo que hicimos fue proponer este método basado en los estudios previos realizados en el Desal Plus para de alguna manera vincular estrategias que podamos aplicar a la desalación que sean directamente, que repercutan directamente en una integración mayor de renovables. Es decir, cómo gestionar un exceso o incluso un diseño a nivel isla de las plantas desaladoras para que no solo cubran la demanda, sino que sean capaces de integrar o de contribuir en la ayuda de integrar renovables. Esto lo aplicamos a la isla de Lanzarote, obtuvimos estos resultados partiendo de unas renovables del 5%, aplicando estas estrategias en el sector de la desalación, logramos un incremento al 24,6%. Nada, como conclusión es simplemente decir que se puede flexibilizar el consumo de la desalación gracias a estos trabajos que hemos venido realizando. Las técnicas de inteligencia artificial son apropiadas para este objetivo, se han ratificado como apropiadas, y la flexibilización lograda en la desalación pues evidentemente puede contribuir al incremento de renovables en una isla. Esto es todo, muchas gracias y espero que les haya gustado. Gracias, Pedro. Gracias, Davis. Como comentamos, vamos a hacer las preguntas al final del bloque, por tanto, os agradezco si os quedáis por aquí con el público y invito a subir a Beatriz del Río Gamero, que es investigadora doctora en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y a Susana Rodríguez, tecnóloga de la Plataforma Oceánica de Canarias. Ellas nos van a presentar la aplicación de la energía undimotriz en desaladoras, con el caso práctico de Arucas Moya. Buenos días a todos. Para nosotras es un placer estar aquí hoy cerrando el proyecto de Desal Plus con todos sus socios y el público asistente. Y bueno, como acaba de comentar, mi nombre es Beatriz, ella es Susana, y juntas vamos a presentar los resultados de la investigación titulada Aplicación de la energía undimotriz en plantas desaladoras, caso práctico IDAN Arucas Moya. Bueno, antes de comenzar, únicamente quería expresar que nosotras solo somos una pequeña representación de los dos equipos de las instituciones que han colaborado para desarrollar este trabajo, que es la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Plataforma Oceánica que explora. Vamos a ver si va, perfecto. Bien, el objetivo principal de esta investigación es sentar las bases para una futura instalación de convertidores de olas que sean capaces de aprovechar la energía undimotriz y producir electricidad, para posteriormente utilizar esta electricidad y abastecer plantas desaladoras. Para ello, se han desarrollado 3 trabajos bien diferenciados en el seno del proyecto Desal Plus y a lo largo del mismo.
El primero de ellos pretende identificar lo que se llaman hotspots o ubicaciones ideales para instalar estas tecnologías a lo largo de las costas que bañan la isla de Gran Canaria. El segundo de ellos ya caracterizará la zona piloto que se ha seleccionado en el primer trabajo y comenzará con una primera simulación de analizar el comportamiento, de acoplar una tecnología ondimotriz de diferentes, un convertidor ondimotriz de diferentes tecnologías a una planta desaladora. Y por último, el tercero intenta elevar este estudio a escala granjas de olas para ver si conseguimos abastecer por completo una planta desaladora con la energía ondimotriz. Dentro del primer trabajo, como les acabo de indicar, que vamos a identificar esas zonas en las que podemos instalar convertidores de olas, pues se tuvieron en cuenta múltiples restricciones. Comenzamos con aquellas asociadas a las zonas naturales protegidas, ¿no? Los espacios naturales protegidos, en los cuales no tuvimos solo en cuenta las que están legisladas o reguladas bajo la legislación nacional, sino que también se identificaron la Red Ecológica Europea de Conservación de la Biodiversidad, o más comúnmente conocida como Red Natura 2000. Además, tuvimos en cuenta restricciones asociadas a los servicios marítimos económicos, como puede ser los puertos, las concesiones acuícolas, los transportes marítimos regular, tanto de pasajeros como de carga, y algunos equipos de instrumentación, como pueden ser las boyas. Por último, también excluimos zonas militares, servidumbres aeronáuticas y zonas de paso de cables submarinos que normalmente están asociados al sector de la telecomunicación. Bien, una vez identificadas las zonas que nos quedaban libres, pues la cruzamos con el recurso ondimotriz para ver cuáles eran mejores para implantar estas tecnologías. Y en este caso, pues resaltó la costa norte de la isla de Gran Canaria, más concretamente la zona de Punta Camello, en el municipio de Arucas, donde además está ubicada la planta desaladora de Arucas Molle. Además, esta zona se caracteriza por tener un recurso eólico limitado, con una velocidad de viento menor a 5,5 metros por segundo, y por tanto, instalar esta tecnología podría favorecer el incremento, ¿no?, de las energías renovables en sí en las plantas desaladoras de esta zona. La planta desaladora de Arucas Molle opera mediante ósmosis inversa, proceso que ha explicado muy bien mi compañero Pedro, y no voy a entrar más en detalle. Tiene dos racks de 7.500 metros cúbicos día, con una capacidad nominal de 15.000 metros cúbicos al día y una recuperación de un 45%. Además, el consumo anual del año de estudio ascendió a unos 19.000 megavatios hora. Y bueno, el consumo específico de la planta ronda los 3,82 kilovatios hora metro cúbico solo en el proceso de desalación, que asciende a 4,20 kilovatios hora metro cúbico si introducimos el principal bombeo de distribución. Lo que viene siendo la zona piloto, ¿no?, de la región marina, pues la va a explicar a continuación mi compañera Susana. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo voy a hablar de la parte que trabajó Plocan, compañeros que no han podido asistir hoy, estoy yo representando. Nosotros realizamos un análisis enfocándonos en el entorno marino, donde se pensaba que se iba a instaurar la zona piloto, ¿vale?, con la idea de evaluar el recurso ondimotriz. Los aspectos claves en los que se focalizó el estudio fue la morfología del fondo marino, el potencial energético del oleaje, limitaciones territoriales, las posibles estructuras eléctricas a las que se podría conectar la energía generada y el estado del arte de la tecnología. Y finalmente también se trató la parte de legislación para lo que es generación eléctrica, de autoconsumo y de consumo con excedentes. Y también medio ambiente, por supuesto. Bueno, nuestro análisis tiene cuatro aspectos importantes y voy a empezar a hablar de lo que sería la descripción del entorno marino. Alineados con el trabajo que había realizado la universidad anteriormente, nosotros utilizamos un trabajo realizado por el IH Cantabria, en el que nos mostraban la energía ondimotriz bruta disponible en la isla de Gran Canaria, y queríamos estudiarla bajo otro punto de vista, considerando aspectos
que la dinámica marina considerada como corrientes y oleajes afectaba. Y estos aspectos son las idoneidades. Queríamos hablar de la idoneidad para la producción undimotriz, la idoneidad estructural y la idoneidad operativa, que son factores que afectan a lo que sería el parque undimotriz. Y, por tanto, todo lo que sea la caracterización del oleaje afecta a estos indicadores que tenéis aquí en esta tabla. Bueno, el estudio partía de los datos brutos y se hicieron análisis de forma independiente para cada una de las idoneidades, pero finalmente os voy a mostrar aquí el resultado final, que es este mapa de idoneidad energética undimotriz ya normalizado entre 0 y 1, que, como ya se había concluido anteriormente, la zona norte de Gran Canaria era la zona más idónea para la ubicación de parques undimotrices. El mapa a continuación simplemente es una zonificación para mostrar la actitud un poquito más clara, pero sigue siendo el resultado, sigue siendo el mismo. Una vez ubicada la zona o la costa dentro de Gran Canaria, del litoral de Gran Canaria en la que nos queremos enfocar, pues definimos el área piloto, ¿vale? Alineados con lo que ha dicho mi compañera sobre la ubicación de la IDAM, de la desaladora de Arucas, y también teniendo en cuenta que había otra posible desaladora cercana, bueno, se centró en este área de unos 7,82 kilómetros cuadrados, ¿vale? Desde la línea costera hasta unos 200 metros de profundidad, ¿vale? Y a partir de aquí empezamos a seguir lo que nos indicaba la normativa, la International Electrotechnical Commission, con sus normativas relacionadas a la caracterización y la valoración del recurso de energía de ola. Bueno, para ello empezamos a tomar datos de batimetrías, mapas batimétricos, al principio con menos detalle, luego entramos en mapas batimétricos del Instituto Español de Oceanografía y del MITECO, que ofrecían mayor nivel de detalle, pero con el inconveniente de que estaban un poco desactualizados, y por tanto se encargó un trabajo a la empresa El Litoral, que nos ofreció estos mapas batimétricos con un gran nivel de detalle. ¿Qué conclusión sacamos en estos mapas? Pues que existían zonas donde había una inclinación bastante suave que suponía una ubicación ideal para los colectores de energía undimotriz y para sus amarres, y además permitía una transición muy suave también para lo que sería el cableado submarino para conectar con la desaladora. La empresa El Litoral también nos ofreció un estudio de tipos de sustrato, ¿vale? Aquí vemos los verdes y los azules, estamos hablando de sustratos no consolidados, digamos más bien arenas en general, arenas y riples, y que se ubicaban en la zona noroeste y en la zona justamente enfrente de la desaladora, que es en la zona noreste. También nos ofrecieron mapas de isopacas, donde podíamos ver que la profundidad de estos sustratos arenosos podría llegar hasta de 3,6 metros. Y también, gracias a la empresa Litoral, tenemos mapas de hábitats en los que podíamos ver que existían poblaciones de algas fitófilas, algas rojas y algas pardas, sobre todo preferentemente en los sustratos rocosos y también equinodermos, y ocasionalmente peces cartilaginosos y óseos. Bueno, aparte de estos estudios, se realizaron estudios del recurso, la evaluación del recurso undimotriz. Para ello, y siguiendo la normativa que ya hemos mencionado anteriormente, se hizo una distribución probabilística total de los parámetros que nos van a caracterizar el oleaje, y estamos hablando de la ola significante o la altura de ola significante y el periodo pico. Vemos que
el valor más repetido de altura de ola significante está rondando los 1,5 metros y respecto al periodo pico estamos hablando de entre 7 y 14. ¿Qué información nos da esto? Pues el origen del oleaje es un oleaje mixto, puesto que se considera que el oleaje producido por el mar de fondo se produce para periodos pico por encima de 13. También se estudió la orientación del oleaje, la proveniencia del oleaje, y la conclusión es que la componente de los vientos alisios era bastante relevante en casi todo el año, aunque tenía un componente que suavizaba en los meses de verano, como todos los que vivimos aquí conocemos. Pero había una componente también relevante del mar de fondo que viene del noroeste, que a pesar de ser más energético, su probabilidad era menor. Bueno, esto realmente es una distribución por estaciones, pero que viene a resumir lo que acabo de comentar. Bien, y también se ha alineado con también lo que había realizado la universidad previamente. Se consideraron pues, posibles espacios protegidos, zonas de exclusión, bueno, cualquier otros aspectos que podrían limitarnos en el desarrollo del proyecto, avistamientos de cetáceos y tortugas, censos de vertidos en la zona y guías de playa. Ninguno de estos factores resultó ser limitante. Bueno, nos vamos a centrar en la energía ondimotriz. Y para ello se seleccionaron 6 prototipos considerando su nivel de madurez, la adaptación para esta propuesta en particular, también, por supuesto, la disposición de los tecnólogos y los desarrolladores a participar en el estudio y también para poder presentar diferentes tipologías. Continuaré más tarde hablando de las matrices de potencia y de las matrices de comportamiento del entorno, pero ahora voy a dar paso a Beatriz de nuevo, que ella nos va a hablar en detenimiento un poquito más en detalle de las tecnologías. Gracias, Beatriz. Bueno, teniendo en cuenta todos esos criterios de selección que Susana acaba de comentar, pues finalmente se trabajó con estas 4 tecnologías: Wave Dragon, Wave Piston, WebTOS y la compañía Wedge Global con su prototipo Undiguien. En la tabla que ven en la diapositiva pueden ver unas de las características principales de cada uno de ellos, como su batimetría de operación, su potencia instalada, su año de inicio, ¿no? Cuando empezó a desarrollarse esta tecnología. Estamos hablando de tecnologías que están en fase de desarrollo, ¿no? Y su grado de madurez, que suele alcanzar como mucho los 9, ¿vale? Estamos a un nivel 7-6. Se están empezando a experimentar en entornos marinos reales. Bueno, dentro de la clasificación pues tenemos Wave Dragon. Wave Dragon es un terminador, es una estructura que consigue capturar las olas mediante una rampa. Esa ola acaba cayendo en un depósito de almacenamiento y para devolver ese agua al mar se hace pasar por una turbina convencional, produciendo así energía. Wave Piston y WebTOS son atenuadores, estructuras flotantes que pueden operar tanto en paralelo como perpendiculares a la dirección predominante de la ola y absorben energía del movimiento relativo de las palas en el caso de Wave Piston o de los rotores en el caso de WebTOS a medida que las olas pasan por ello. Y por último, pues tenemos la boya Undiguien, es un punto absorbedor y como su propio nombre indica, absorbe energía de todas las direcciones mediante el movimiento relativo entre su base fija y su estructura movible superior, produciendo así electricidad. Pues bien, pues seguimos con la evaluación del recurso ondimotriz, y aquí estamos mostrando un scatter diagram, lo que vendría a ser una matriz de comportamiento del entorno que se calcula en función de los datos de oleaje, altura significante y periodo tipo del que ya hemos hablado. Y aquí volvemos a comprobar que la altura más probable se encuentra en torno al 1,5 metros y el periodo de pico, la media está rondando entre 7,5 y 8.
Quería comentar algo que se me ha olvidado con respecto a los tecnólogos, a los desarrolladores. Ellos deben facilitar lo que es la matriz de potencia correspondiente a cada uno de los prototipos. Y con ella vamos a poder, junto con este scatter diagram que nos muestra las horas anuales para cada estado del oleaje, vamos a poder calcular la capacidad de extraer energía que tiene cada uno de los prototipos. La otra matriz lo único que muestra es la energía media teórica disponible para cada estado de ola. Y aquí tenemos una representación en 3 dimensiones del scatter diagram. Esto es lo que estaba comentando. Podemos hacer este cálculo y conseguimos ver que finalmente partíamos de 6 prototipos, luego nos centramos en el trabajo con 4, que realmente fueron los que quisieron colaborar en el estudio, y esto tenemos la energía generada por año y que se puede evidentemente protear por mes. Esta información nos la guardamos para más adelante, porque ahora vamos a hablar de la demanda energética de la desaladora, de la planta desaladora. Se hizo un estudio a lo largo de un año en lo que se estudió el consumo energético, que de media mensual estaba rondando los 1,57 gigavatios hora, y la potencia máxima demandada. Con estos datos, más adelante podemos compararlo con los números de prototipos que vamos a necesitar para cubrir la demanda. ¿Qué ocurre? Que podemos utilizar la energía producida por los convertidores de olas en su totalidad para suministrar a la planta al completo, pero también podemos plantear la posibilidad de inyectar energía en diferentes puntos en función de la demanda, diferentes puntos del proceso que requieren energía, como puede ser el bombeo del inlet, de entrada de agua de mar, el pretratamiento, la ósmosis inversa, que como bien sabemos es el proceso que más energía va a consumir en la desaladora, o el posttratamiento. Aquí en este diagrama de sectores vemos precisamente lo que estoy comentando, ¿no? Luego tenemos el bombeo externo, que es o bien para consumo humano o bien para consumo agrícola. Y ahí es donde también quiero hacer un hincapié. En esta desaladora teníamos un depósito, un tanque de reserva que estaba a otra cota superior, y era donde se almacenaba el agua para bombear para consumo agrícola. Este tanque estaba asociado a un cuarto de bombas que también tenía, pues evidentemente, un consumo energético, que haciendo el mismo estudio que realizamos anteriormente para la desalación anterior, pues vendría a suponer aproximadamente el 11% del consumo total de la desaladora. Por tanto, si tendríamos que pensar en qué punto podríamos inyectar la energía generada por los colectores de olas, podríamos considerar que este sería un punto ideal, porque además, al ser un tanque de abastecimiento, un tanque donde se colecta el agua, nos permite dar mucha flexibilidad al sistema de hundimotriz, porque no requiere que haya un bombeo constante y un consumo constante de la energía. Bien, dicho esto, volvemos a retomar la tabla que mencioné antes de los consumos, o sea, de la capacidad de generación eléctrica de cada uno de los dispositivos, y podemos ver que en el caso de la desaladora, para alimentar la desaladora, pues estaríamos, en el caso de Wave Dragon, el de 1,5 megavatios, estaríamos hablando de la necesidad de instalar unos 10 prototipos, o en el caso de Wave Piston estaríamos hablando de alrededor de 6. Y para el bombeo exterior asociado al consumo agrícola, pues ahí tenéis los datos del primero que he mencionado, 2, en el caso de Wave Piston 1, un Digen 8, y bueno, para no dejarme a nadie detrás. Bueno, ya para terminar, mencionar el marco legislativo que ya he comentado antes, y estaríamos considerando todas las leyes relacionadas con la generación eléctrica, de autoconsumo y de autoconsumo con excedentes, y de medio ambiente. Y con todo esto, pues se pueden hacer unas propuestas de
de abastecimiento a las desaladoras, y aquí dejo a mi compañera que va a seguir la presentación en esta línea. Muchas gracias. Gracias, Susana. Otra vez. Bueno, aquí empieza lo que viene siendo ya el último y tercer trabajo que, como dije, eleva la escala de estos trabajos a granjas de olas, ¿no? Entonces, dentro de este trabajo se plantearon dos escenarios. El primero fue cubrir la demanda energética de la desaladora de Arucas Moya única y exclusivamente con energía ondimotriz, y la segunda se apoya en la tecnología solar fotovoltaica para crear un sistema híbrido. Esto se debe a que actualmente la planta desaladora de Arucas Moya ya tiene una instalación solar fotovoltaica en uno de sus tejados, y además el consorcio pretende ampliar el tamaño de esta instalación en un futuro próximo. Lo más importante a la hora de instalar o de configurar el diseño de una granja de olas, pues son esos factores que tienen ahí. De nuevo, la batimetría es muy importante, las dimensiones de los equipos, pero sobre todo la separación que vamos a dejar entre cada equipo. ¿Por qué? Porque, bueno, no solo tenemos que tener en cuenta que no se produzcan colisiones entre ellos, sino que además no debe de haber interacciones hidrodinámicas que afecten a la captura de esa energía por cada uno de los dispositivos. Esta cuestión es una temática que a día de hoy está siendo muy investigada por la comunidad científica en este sector. Y bueno, como ven aquí, hay algún tipo de granjas estandarizadas, como pueden ser las granjas alineadas o escalonadas, pero en nuestro caso nosotros pudimos mantener conversaciones específicas a lo largo de todo el proyecto con cada uno de los desarrolladores, y por tanto mantuvimos esas distancias que ellos nos especificaron para que la granja tuviera la eficiencia correcta. Aquí únicamente pues les muestro cada una de las tecnologías y un poco un plano a escala de todos los convertidores que cabrían en esa área piloto que nos ha descrito Susana. Vean que, como comentó ella, pues Wave Dragon tiene dos planos porque se trabajó con dos potencias instaladas, ¿no? 1,5 megavatios y 4. Los dispositivos variarán en dimensiones y por tanto también en distancias entre ellos. Bueno, para los cálculos de producción de electricidad, pues hicimos uso del recurso del punto SIMAR que trabajó Plocan, y hicimos dos aproximaciones. La primera, básicamente, usar ese scatter diagram, ese diagrama de dispersión del entorno marino, y multiplicarlo por la matriz de potencia de cada uno de los dispositivos. Y ya la segunda aproximación se intentó detallar un poco más a escala horaria, y por eso se realizó un año modelo del recurso y se cruzó con esas matrices de potencia. En la primera aproximación, ¿no?, los resultados un poco gruesos de potencia o de producción eléctrica anual, pues pudimos ver, lo primero de todo, que las dos primeras tecnologías podían disminuir el número de dispositivos para abastecer la demanda de la planta desaladora. Podrían disminuir pues, de 15 a 10, de 10 a 4 y de 50 a 28, es decir, bastantes dispositivos que no harían falta. En el caso de la tecnología WebTOS, que solo cabían 3 dispositivos por su distancia, pues vemos que se queda en un 80% de la producción de electricidad que realmente necesitaríamos para abastecer la desaladora. No obstante, como únicamente eran 3 dispositivos, decidimos seguir estudiando. Y por último, pues el prototipo Undillén se quedaba así muy por debajo de la demanda, y entonces pues lo descartamos del estudio en este momento. Aquí únicamente pues mostrarles cómo varía ya la granja, las diferentes granjas, ¿no?, cómo pudimos reducir ese número de dispositivos. Y bueno, el escenario 2, como dije, tenía este sistema híbrido, el 80% cubierto por tecnología ondimotriz, por tanto también se redujeron el número de equipos en 2, 1 y 5. WebTOS, como ya estaba el 80%, se quedó igual. Y Undillén, ya aquí ya no entraban en el estudio. Por último, bueno, había que cubrir el otro 20% con energía solar fotovoltaica. Y en efecto, como pueden ver ahí, el tejado que está en color negro, pues es el que tiene esa instalación, ¿no?, solar fotovoltaica, que acabo de comentar que ya la planta pues ya opera. No obstante, no llegaba a ese 20%, y por ello pues, hicimos un estudio de la superficie necesaria para llegar, ¿no? Ese estudio pues, lo tienen resaltado en el mapa. Suelen ser superficies que son propias de la planta o anexas a ella.
Bueno, para comenzar un poco con los resultados ya a escala horaria en el primer escenario, pues pudimos comprobar que el prototipo que mejor se adaptaba a la demanda de la desaladora era el dispositivo de Wave Dragon de 1,5, pues vemos que tiene un déficit acumulado de 4,3, muy bajito, y un superávit un poco elevado, pero bueno, eso en términos de autoconsumo se puede traducir en que debemos de comprar muy poca electricidad a la red y el excedente podríamos venderlo. En el caso de Webtos, sí que tienen un déficit energético horario bastante elevado, pero este se reduce notablemente en el déficit acumulado. Y esa situación no ocurre también en WebPiston, sino que los dos déficits son muy similares. Por tanto, puede parecer que WebPiston sea la tecnología que menor o que peor se adapte a la demanda de la planta. Aquí pueden ver unos gráficos que muestran los días de menor, un día promedio, y los días de mayor producción de electricidad de los dispositivos en ese año de estudio. Como pueden ver, en el medio tenemos a WebPiston y, en efecto, pues en su día de menor producción no cubre para nada la demanda de la planta. En su día de mayor producción es el que crea incluso más excedente energético y en un día promedio pues tiene un comportamiento bastante inestable. No ocurre lo mismo con Wave Dragon 1,5 megavatios y Webtos, en el que vemos que sí, bueno, los días de peor producción de electricidad no cubren la demanda, pero tienen un comportamiento un poco más estable. Fíjense, sobre todo Webtos, llama bastante la atención. Y después los días de mayor producción pues, cubren por completo la demanda y Webtos vuelve a moldarse mucho mejor a las necesidades de la planta. Por último, en el día promedio, pues el comportamiento es muy estable en ambos casos, eso es buenísimo a la hora de hablar de desalación. Y bueno, Webtos, como sabemos, que llegaba a ser el 80%, se nos quedó un poco por debajo, pero fueron resultados bastante interesantes. En el escenario 2, como dije, lo más importante para nosotros era poder ver si ese sistema híbrido favorecía o mejoraba las fluctuaciones características de las energías renovables. Y bueno, los resultados fueron bastante llamativos. En el caso de los dos Wave Dragon no sucedió así, sino todo lo contrario. El déficit acumulado aumentó. Fíjense que les puse de apoyo, por si no lo recuerdan, el escenario 1. Webtos sí que mejoró, era obvio, porque aquí únicamente no se reducen dispositivos de tecnología undimotriz, sino que solo se aporta la solar fotovoltaica, y WebPiston tiene una pequeña reducción, pero no fue para nada notable. Si comparamos los días de menor y mayor producción de ambos escenarios, el 1 y el 2, pues podemos ver que, en efecto, la tecnología solar fotovoltaica mejora los días en los que no tenemos nada de producción undimotriz, por eso en este caso sí que se acopla mejor con la tecnología de WebPiston, pero bueno, los días de mayor producción únicamente genera excedentes. Por tanto, la alternativa de crear estos sistemas híbridos, al menos en la zona en la que hemos estudiado, pues dependerá mucho de los ceros energéticos que nos dé la otra tecnología. Bueno, para terminar, todos estos resultados se han podido publicar en dos revistas de alto impacto, tanto en el año 2019 como en el año 2020, y en un informe técnico propio del proyecto de SalPlus, que pueden visualizar en cualquier momento. Por último, explicar únicamente que este trabajo sigue en desarrollo, tiene unas líneas futuras, muchas de ellas también ya apoyadas en el nuevo proyecto, en el E5DS. Y bueno, por poner dos ejemplos, uno de ellos intenta replicar este mismo estudio en otra zona de la isla de Gran Canaria, donde el recurso undimotriz difiere notablemente, no tiene nada que ver el comportamiento de las olas, y queremos ver pues bueno, cómo se comportan ahí los dispositivos, los mismos, y cómo ayudarían a las desaladoras de esa costa. El último o el segundo trabajo lo que pretende es ya no solo ver la isla de Gran Canaria, sino identificar todas las zonas en las que se puede instalar estas tecnologías a nivel archipelágico. Y además, no solo tuvimos en cuenta en este caso las restricciones geográficas, sino que se están incluyendo múltiples métricas y índices desarrolladas por los científicos del sector de las renovables marinas, que tienen en cuenta pues, análisis extremos para ver el comportamiento de los dispositivos en épocas de tormenta, su accesibilidad, muy importante para los momentos de mantenimiento de las tecnologías, y bueno, bastantes cosas más.
Y por último, pues nada, agradecer a todos los socios que han colaborado en este trabajo, también de forma personal, porque para mí este proyecto pues, ha sido muy importante en mi desarrollo profesional y últimamente, por último, darles las gracias por el tiempo dedicado hoy. Muchas gracias, Beatriz, Susana. Como los anteriores, os agradezco que os quedéis por aquí y seguro que surge alguna pregunta. Me comentan que ahora el siguiente ponente era Nuno Pereira, pero por problemas técnicos en la organización allí en Madeira. Nuno es director de producción de agua en la empresa de aguas y residuos de Madeira. No se va a poder conectar, con lo cual hará un resumen de su ponencia Juan Antonio Bencomo, que es técnico del Departamento de Aguas del ITC. Gracias, Juan Antonio. Muchas gracias, Javier. Bueno, como bien ha comentado, el compañero Nuno no se puede conectar, con lo cual les voy a presentar los dos estudios que se han realizado en el marco del proyecto de SalPlus en la desaladora de Porto Santo, en Madeira. En diciembre del 2017 realicé un primer viaje para caracterizar la planta desaladora. Me encontré que por aquel entonces estaban haciendo un retrofit a la planta. La planta tiene una capacidad de producción de 6.800 metros cúbicos día, distribuida en 3 líneas. La línea 1, que es la única que estaba operativa cuando yo realicé la visita, tiene una capacidad de producción de 3.800 y las otras 2 son las que estaban actuando para hacer el retrofit. Ay, perdón, voy a quitar esto. Con el retrofit lo que hicieron es mejorar la eficiencia energética de la planta y a su vez se plantearon 2 estudios para llevar a cabo en el marco del proyecto SalPlus. El primero de ellos era un estudio del sistema de remineralización del agua desalada, básicamente porque habían encontrado problemas de agresividad del agua a lo largo de la red de distribución. Aquí podemos ver una figura con los lechos de calcita y el bypass de que disponen. Como comentaba, el sistema de remineralización existen 5 lechos de calcita. Se puede observar que para evitar efectos de impacto visual están soterrados. Cada lecho de calcita tiene una capacidad de tratamiento de 60 metros cúbicos hora, es decir, una capacidad global de 300 metros cúbicos hora y una capacidad de carga de 4 toneladas de calcita. En los lechos de calcita va pasando el permeado de la planta desaladora y se va remineralizando. Hay que concretar que no todo el agua pasa por el sistema de remineralización comentado. Hay un bypass que hace que aproximadamente entre el 30 y el 40%, dependiendo de los bastidores que estén en marcha, no pasan por el lecho de calcita, es decir, que al final el agua, el permeado que se remineralizaría estaría en torno al 60-70%. Hablemos un poquito más lento para que les dé tiempo a la traducción. Perdón. Os lo traslado a todos, ¿vale? Gracias. Perdón. Bueno, en el momento de la visita, Aguas y Residuos de Madeira nos trasladó la problemática que habían identificado y era que a lo largo de la red de distribución habían podido constatar que el agua se acidificaba y además el índice de Langelier se desbarataba. Entonces estaban preocupados por este tema. Pueden ver ahí en las imágenes como en la salida de la planta desaladora ya tenían un índice de Langelier de menos 0,43 a un pH de 9,1 y el máximo se encontraba en un depósito de la red de distribución en el que se registró un índice de Langelier de menos 1,33 a un pH de 8,2. Es decir, tanto el pH como el índice de Langelier estaban disminuyendo a lo largo de toda la red de distribución. En el marco del proyecto de SalPlus se realizó un informe que se tituló Estudio y propuestas de remineralización para la planta de Porto Santo y en él se contó con la colaboración de la Fundación Centro Canario del Agua, experto en la temática y además socio del proyecto, y se elaboró un informe en el que se exponía la problemática descrita por el propietario, por Aguas y Residuos de Madeira, y además se efectuaba una serie de recomendaciones y posibles soluciones para intentar estabilizar ese pH y ese índice de Langelier. Bueno, tras el estudio se sugirió que el agua estaba absorbiendo CO2 de la atmósfera. Hay que comentar que en la remineralización no se estaba dosificando CO2, ¿vale? Se dosificaba hipoclorito sódico para desinfección y se remineralizaba con lecho de calcita, pero no había dosificación de CO2. Se intuyó que la posible solución podía ser
dosificar 18 miligramos por litro de CO2, ya que el agua permeada, al ser distribuida por la red de distribución, estaba absorbiendo CO2 de la atmósfera, con lo cual se acidificaba y disminuía el índice de las medidas. Dentro de las recomendaciones se estipulaba un tiempo de contacto en los lechos de calcita de entre 12 y 15 minutos, 12 en verano, 15 en invierno, y también se propuso cambiar el diseño original de los lechos de calcita, que eran de flujo descendente, a un flujo ascendente por ser estos más eficientes. Con el fin de validar la solución propuesta en este informe, la propiedad Aguas y Residuos de Madeira eliminó del servicio uno de los lechos de calcita, lo desconectó del sistema y puso un nuevo caudalímetro y un sistema de dosificación de CO2, tal y como se había previsto. Se realizó una reconfiguración de las tuberías para permitir la operación en flujo ascendente y aquí en la tabla pueden observar los primeros resultados. Pues se hicieron 2 test, uno con un flujo de casi 20 metros cúbicos hora, con un tiempo de contacto en los lechos de calcita de 15 minutos, dosificación tal como se había previsto de 18 miligramos litros de CO2, 63 miligramos litros de carbonato cálcico, ahí pueden ver los consumos, y por supuesto la dirección del flujo ascendente. En el segundo test el flujo era de 29 metros cúbicos hora, el tiempo de contacto era algo inferior, 10 minutos, y la dosificación de CO2 la misma, y de calcita. Tras los primeros resultados se pudo observar que aumentó la alcalinidad y la dureza. Los valores los pueden ver en la tabla de abajo. Y hubo una sorpresa, entre comillas, de estos resultados, y es que en la segunda prueba, que como han visto antes tenía un flujo mayor y menos tiempo de contacto, revelaba un ligero aumento en la alcalinidad y un LSI, o sea, un índice de Engelier mejor. La dureza del agua, medida en grados franceses, aumentó de 2,3 a 6,6. Tras estos primeros test, se pensó en instalar un mezclador estático para incrementar la mezcla de CO2 con el permeado, ya que se constató que la distancia real en planta entre el punto de inyección del CO2 y el lecho de calcita no era la suficiente como para que hubiera una mezcla óptima. Tras unos segundos ensayos realizados por ARM, en los que se probó con flujo ascendente y descendente, los resultados obtenidos fueron bastante similares. Como los filtros eran originalmente de flujo descendente, hubo algunas de las pruebas que simplemente se realizaron con esa configuración de flujo descendente. Una de los tests, el número 4, se repitió porque se aparecieron valores anómalos de CO2, aunque a posteriori se atribuyó a una mala regulación del inyector de CO2 y debido a que la escala no era muy precisa. Bueno, ahora voy a pasar a comentar el segundo estudio que se realizó en la IDAN de Porto Santo, en Madeira. En este trabajo se analizó la asociación de generación fotovoltaica a la planta desaladora de Porto Santo con y sin almacenamiento de baterías. El trabajo incluyó el estudio de aspectos técnicos y económicos para el dimensionado de dicha planta fotovoltaica y, en el segundo caso, apoyado por un almacenamiento energético por baterías de ion litio. Para ello se consideró un rango de potencia para la planta fotovoltaica, así como varios valores de capacidad para el sistema de almacenamiento, con el objeto de identificar y dimensionar de la forma más adecuada ambos sistemas. Una cosa a tener en cuenta es que no se consideró la venta de energía a la red eléctrica. Bueno, para el estudio en cuestión se utilizó la aplicación informática Homer Pro para el estudio energético y unas hojas de cálculo desarrolladas por los compañeros del Departamento de Energías Renovables del ITC para lo que eran cálculos económicos. En cuanto a parámetros calculados con Homer, pues aquí hay algunos: producción fotovoltaica, consumo de energía desde la red eléctrica, demanda de energía cubierta por el campo fotovoltaico, excedente de energía fotovoltaica y la energía consumida y cedida por el sistema de almacenamiento en el segundo caso de estudio. Por su parte, mediante las hojas de cálculo desarrolladas por el ITC, se obtuvieron parámetros económicos como el valor actual, entre otros, porque hay unos cuantos, he simplemente destacado los que vamos a comentar a posteriori, sobre todo los 3 primeros: el valor actual neto, la tasa interna de retorno, TIR, el plazo de recuperación, el término en inglés es payback,
y el coste nivelado de la energía, en inglés Levelized Cost of Energy. Este no lo vamos a tener en consideración en los comentarios siguientes. Bueno, como se puede observar, la demanda anual de energía en la IDAM de Porto Santo se cifró en 4.833 megavatios hora, con una demanda diaria media de unos 13.243 kilovatios hora. La tarifa eléctrica considerada para este estudio es la que corresponde a la tarifa media de media tensión con discriminación horaria, que van de unos precios un máximo de 0,12 a un mínimo de 0,06 euros kilovatio hora de la red. Como pueden ver en las gráficas de abajo, la irradiancia solar y la temperatura ambiente se obtuvieron de la aplicación informática Meteonorm, con datos de una estación meteorológica que estaba en la isla Porto Santo y además muy próxima a lo que es la estación desaladora. Podemos ver en la gráfica de la izquierda la demanda mensual de energía eléctrica de la IDAM de Porto Santo, utilizada para el estudio, y en la gráfica de la derecha, pues la radiación horizontal diaria media y temperatura ambiente horaria media. En el primero de los dos estudios, los resultados obtenidos, la instalación fotovoltaica sin sistema de almacenamiento, los valores de potencia estudiados estaban en el rango entre 300 y 1050 kilovatios, porque se estimó que esta franja de potencia era la que presentaba mayor viabilidad técnico-económica. Los resultados obtenidos se pueden ver en la gráfica, en la diapositiva, indican que para mayores potencias de la planta fotovoltaica entre el rango de 450 y 650 kilovatios se obtienen los mayores TIR, superiores incluso al 11,9%, y también a su vez los menores plazos de recuperación. Estaban calculados en los 14 años. Estos 14 años, si se tiene en cuenta que se estipuló una vida útil de la instalación fotovoltaica de 25 años, la verdad que son datos interesantes. Los mayores beneficios, por su parte, el mayor VAN, se obtenía para un rango de potencia fotovoltaica instalada de en torno a 850-950 kilovatios. Los valores de VAN para dicho rango son superiores a 590.000 euros. El caso es que este estudio se tuvo que adaptar a la disponibilidad de espacio que había en la planta desaladora, en las instalaciones, y se llegó a la conclusión que la máxima capacidad fotovoltaica, de potencia fotovoltaica que se podía instalar por disponibilidad de espacio, no por otra cosa, era de 120 kilovatios. Con esta capacidad instalada, pues nos iríamos a un VAN de 78.000, a una tasa interna de retorno de algo más de 10,7 y un plazo de recuperación algo superior al anterior, de 16 años. En el segundo caso de estudio, que era ya incluyendo el sistema de almacenamiento por baterías de ion litio, se puede observar en las dos gráficas que tanto los valores del VAN como del TIR decrecen con el aumento de la capacidad de almacenamiento. El decrecimiento del VAN incluso se observa que se puede observar en la gráfica a la izquierda, valores negativos para algunas de las potencias de planta fotovoltaica analizadas, lo cual nos indica que no se llegan nunca a recuperar la inversión. Todo esto se debe a que el incremento del uso de energía fotovoltaica gracias a la batería no es suficiente, no compensa el coste de los sistemas de almacenamiento. Y con esto agradecerle su atención. Gracias, Juan Antonio. Damos paso ahora a Noemi Melián, es profesora contratada doctora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que va a exponer el trabajo Optimización de la gestión de cargas de las plantas desaladoras y bombeo en la isla del Hierro. Gracias, Noemi. Buenos días a todos y todas. Para mí es un placer también estar aquí el día de hoy en el cierre del proyecto de SalPlus con todos sus socios y el público asistente y aquellos que también están conectados. Como bien me han presentado, mi nombre es Noemi Melián, yo soy profesora contratada doctor en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pero también he estado vinculada al proyecto de SalPlus como investigadora contratada en el proyecto. Creo que como tengo dos ponencias el día de hoy, se me han puesto ahora mismo la presentación que tengo en la siguiente sesión, por lo que agradecería si me pusiesen la presentación que tengo ahora. Los resultados de la investigación que voy a exponer pues están enmarcados dentro de la actividad 221 y recibe como título
la optimización de la gestión de cargas, sí, no pasa nada. Yo tengo el pendrive por aquí, por si no la localizan, yo iba preparada, ¿vale? Sí, optimización de la gestión de cargas. Yo la tengo por aquí también. Sí. Al final, después de tu charla, empezábamos el turno de preguntas. Podemos adelantar al menos una de las que nos han lanzado, que va para Pedro. Pedro, estás por aquí, ¿verdad? Y nos dice, ¿sobre qué variables? Yo le dejo mi sitio. Súbese. Sí, casi mejor, sí. Gracias. Pues no sé lo que vamos a tardar, pues aprovechamos. Sí. Hola a todos de nuevo. Pues nos preguntan sobre qué variables y en qué tipos de plantas desaladoras crees que la I+D en inteligencia artificial va a participar en los próximos años. Vale, yo creo que, bueno, la inteligencia artificial, como en cualquier otro proceso industrial, pues va a entrar de lleno en distintos entornos y probablemente pueda ayudar en prácticamente todas las variables de la planta, pero si me dieran a elegir así ya rápido, lo que diría sería que, bueno, probablemente ayude en un plazo breve a dosificar mejor los químicos y los pretratamientos y posttratamientos de la planta, optimizando esa dosificación de acuerdo a distintas variables, ya no solo a lo que se suele hacer. También pues, permitirá de alguna manera mejorar la eficiencia energética, regulando, llevando las bombas a su punto óptimo operativo, dependiendo de las distintas variables que midan cada momento. Temperatura del mar, salinidad, etc. Es decir, actualmente los operadores humanos, por decirlo de alguna manera, trasladan su experiencia a la planta y van revisando las distintas variables y haciendo los ajustes oportunos. Bueno, pues eso yo estimo que lo pueden hacer estas técnicas. Gracias. Gracias. Pues creo que todavía no está. ¿Ahora sí? Ah, vale, pues tenemos más preguntas para después. Entonces. Vale. Gracias, Noel. Pues los resultados de la investigación que les voy a exponer en esta primera presentación están enmarcados, como les comenté, en la actividad 221 del proyecto de SalPlus y tiene como título Optimización de la gestión de cargas de las plantas desaladoras y bombeos en la Isla del Hierro. El objetivo general de este trabajo de investigación ha sido el uso de los excedentes eólicos en el ciclo del agua, aplicando una estrategia coordinada de gestión de cargas en desalación y bombeo con el objeto de incrementar la contribución de renovables. El caso de estudio ha sido la Isla del Hierro y concretamente los excedentes eólicos de la central hidroeólica de Gorona del Viento. Fruto de este trabajo de investigación se ha publicado un artículo en el año 2021 en la revista Desalination que dentro del ranking de revistas indexadas pues, se encuentra en el primer cuartil y más concretamente pues, en la tercera revista de 98 de su área de conocimiento. Cuestiones claves que nos preguntábamos al inicio de esta investigación. En primer lugar, ¿cómo aumentar la penetración de energías renovables a través del ciclo del agua? ¿Cómo podemos estimar estos excedentes eólicos? ¿Cómo podemos integrar estos excedentes eólicos al ciclo del agua? Y luego una última cuestión en relación al sistema de producción de agua de la Isla del Hierro y es si estos excedentes eólicos se iban a ajustar mejor a un modelo de producción de agua centralizada o descentralizada. Para ponernos en contexto, en esta diapositiva se resume el balance hídrico global de la Isla del Hierro para el año objeto de estudio, que ha sido el año 2018, que fue cuando se inició esta investigación. La producción total de agua para este año asciende a un total de 3,3 hectómetros cúbicos.
El 51% del agua que es producida se destina a uso agrícola y el 48% a uso a agua de consumo humano. El 2% del agua producida pues, se destina a otros usos. ¿De dónde proviene esta agua? Pues bueno, el 66% de esta agua proviene de la extracción a través de pozos y un 34% proviene de la desalación de agua de mar a través de 3 centros de producción que se encuentran ubicados en los 3 municipios de la Isla del Hierro, que son La Frontera, El Pinar del Hierro y Valverde. Estas 3 desaladoras de agua de mar pues utiliza la tecnología de ósmosis inversa y la capacidad total instalada asciende a unos 6.600 metros cúbicos día, siendo la producción total para el año 2018 de 1,1 hectómetros cúbicos. Hablando ahora un poco en términos energéticos, pues bueno, comentar que la Isla del Hierro tiene un sistema de producción de energía eléctrica basada en lo que sería la central hidroeólica de Borona del Viento y una central térmica que se denomina o se llama Los Llanos. En el año 2018, pues la energía eléctrica demandada de la isla fue cubierta en un 60% con energías renovables. ¿Qué ocurre con el ciclo del agua? Pues bueno, el ciclo del agua requiere energía eléctrica en cada una de sus etapas y para lo que es la extracción, tratamiento de esa agua y distribución asciende a un 35% de la demanda total de energía eléctrica de la isla. ¿Qué ocurre con los excedentes eólicos? Pues bueno, a través de los datos aportados por la central hidroeólica de Borona, la diferencia entre la energía eólica producible y la energía eólica producida ponen de manifiesto que hay un excedente eólico de un 22%. ¿Y eso qué significa? Pues bueno, significa que este excedente representa la energía eólica que potencialmente podía producirse, pero que no se está produciendo debido, por una parte, a la falta de demanda instantánea de electricidad o debido a las propias limitaciones de estabilidad de la red eléctrica. Este porcentaje de excedente eólico podría ser aún mayor si nosotros eliminamos lo que sería el ciclo del agua dentro del sistema de producción de energía eléctrica. Y en ello está una de nuestras estrategias de investigación, que ha sido estimar un nuevo excedente eólico. Hemos planteado un nuevo escenario con la eliminación de lo que sería la carga que supone el ciclo del agua, porque ahora en esta investigación el ciclo de agua no va a estar alimentado a través del sistema de producción energético actual, sino a través de los excedentes eólicos. Para hacer la estimación de nuestro nuevo excedente eólico se ha tenido en cuenta pues, que el ciclo del agua demanda un 35% de la demanda total de energía eléctrica de la isla y se han establecido también una serie de mejoras en lo que sería la infraestructura hidráulica. Se ha tenido en cuenta pues, bueno, una reducción de las pérdidas de agua en la red de distribución por debajo del 20% y la reducción del consumo específico de energía en las estaciones desaladoras de agua de mar a niveles de 4 kilovatios hora por metro cúbico, de tal forma que se ha estimado una nueva demanda del ciclo del agua que se reduce de los 15.000 a los 11.000 megavatios hora año. Nuestro nuevo excedente eólico asciende a unos 20.300 megavatios hora año y si vemos estos datos globales podríamos decir que teóricamente este excedente eólico sería capaz de satisfacer la demanda de energía eléctrica del ciclo del agua. Sin embargo, este excedente eólico no es capaz de cubrir la demanda instantánea horaria del ciclo, porque cuando evaluamos los datos vimos que existe un total de 300 horas al año donde el excedente eólico es nulo y luego también vimos que el 47% del tiempo pues este excedente eólico no es capaz de satisfacer la demanda total instantánea del ciclo. Sin embargo, cuando seguimos ahondando en los datos, sí que vimos que sí, con la infraestructura hidráulica actual de la Isla del Hierro, si no hubiese límites de acumulación de agua, sí que el volumen de agua acumulado efectivamente producida, sí que es capaz de satisfacer pues, el volumen acumulado del agua demandada. Por lo tanto, se establecieron 2 escenarios con el objeto de conocer qué modelo o qué escenario permite una mayor penetración de energías renovables y qué modelo de producción de agua pues, se ajusta mejor al excedente eólico. El primer modelo es un modelo descentralizado, basado en la infraestructura hidráulica actual de las 3 desaladoras y los 4 pozos,
Y el modelo centralizado pues, está basado en un único centro de producción, una única desaladora, que va a acumular el agua desalada en la balsa superior de la central hidroeólica. En el modelo descentralizado se hizo un análisis muy exhaustivo de la infraestructura hidráulica actual de la isla del Hierro, se estudiaron las características de los pozos y las estaciones desaladoras de agua de mar, se hizo un análisis de la red de los 61 depósitos de almacenamiento y distribución por cotas, se estudiaron las características técnicas de los 27 grupos de bombeo, se estudió la demanda horaria de agua por línea de bombeo y por depósitos intermedios, y se estudió y analizó la demanda horaria de energía eléctrica para desalación y bombeo. En este caso, como estrategia de investigación, la infraestructura hidráulica fue dividida en 9 líneas de bombeo, diferenciándolas en función de su uso, si era para uso de agua de consumo humano o uso agrícola, y también en función del origen, si proviene de agua de pozo o de la desalación de agua de mar. Como representación, en la figura inferior está representado la infraestructura hidráulica única y exclusivamente de lo que sería el municipio de Valverde, mostrando las líneas 2, 5 y 9. Para este modelo descentralizado se hizo una simulación con el objeto de optimizar esta distribución del excedente eólico a través de estas 9 líneas. Para ello pues, se creó un algoritmo con lenguaje matemático de MATLAB en el que se le introdujo 3 diferentes prioridades. La primera prioridad sería la de satisfacer la demanda de agua de consumo humano frente a la segunda prioridad, que sería satisfacer la demanda de agua para riego, y en tercer lugar, pues satisfacer la demanda de riego por desalación antes por lo que sería agua de pozo, con el objeto pues, de mantener los niveles freáticos. El modelo centralizado explora lo que sería una única planta desaladora que acumulará el agua en la balsa superior. Este escenario pues, considera lo que sería el sobredimensionamiento de la estación desaladora de agua de mar con objeto de cubrir la demanda instantánea de agua del ciclo integral de lo que sería la isla del Hierro. Como particularidad en este escenario, como el agua va a ser desalada, va a ser acumulada a la balsa superior, pues es necesario incorporar en el modelado una estación de tratamiento de agua potable, ya que según el Real Decreto 140/2003, pues el agua destinada al consumo humano pues no puede estar almacenada al aire libre y por tanto se incorpora este consumo en el modelado. La planta desaladora será lo más modular posible, con varios racks de ósmosis inversa idénticos e independientes. Cada tren de ósmosis inversa pues será capaz de funcionar de forma independiente, con su conexión y desconexión en función del excedente eólico disponible, y el consumo de energía previsto asciende a un total de 5 kWh por metro cúbico para lo que sería desalación junto con bombeo a la cota de 655 metros. En este caso veremos que la producción de agua desalada por hora se calcula en función del número de rack de ósmosis inversa que pueden funcionar simultáneamente en función del excedente eólico disponible, y aquí a mano derecha pues vemos el diagrama lógico en el que irían entrando en funcionamiento cada uno de los racks. Como estrategia de operación, el primer rack es el que se va a conectar y será el último en que se desconecte. Pasando ahora con los resultados. Según el modelo descentralizado, aquí vemos el volumen de agua producida en cada una de las líneas. En la última columna podemos ver el porcentaje de producción de agua en comparación con la demanda de agua. Pues bien, las 3 primeras líneas son capaces de garantizar la cantidad de agua para el ciclo durante el año tipo objeto de estudio. Sin embargo, las líneas 4 y 9 presentan un déficit de unos 490 metros cúbicos día, lo que representa un 7% de la demanda anual de agua. No obstante, como el Consejo Insular de Aguas tiene previsto la ampliación de la estación desaladora de agua de mar del Golfo a unos 1.700, una incorporación de 1.700 metros cúbicos día, este déficit de agua puede ser satisfecho y ha sido también incorporado en el modelado.
Como resultados globales, en este modelo descentralizado se utiliza el 39% del excedente de energía eólica y se produce un aumento de la penetración de energía eólica del 37,6% al 46%, lo que supone un aumento total de un 22%. Con respecto a los resultados del modelo centralizado, se estudiaron varias configuraciones de la planta desaladora de agua de mar y hemos visto que la planta desaladora de agua de mar con 8 módulos de 2.500 metros cúbicos día es la que mejor se ajusta al excedente eólico. En la tabla podemos ver pues, las horas de operación que estarían operando cada uno de los racks. Vemos, por ejemplo, que el rack número 1 pues, estaría trabajando el 74% del tiempo y la totalidad de la planta el 24%. En este escenario somos capaces de garantizar, incluso lo sobrepasamos, la cantidad de agua demandada por el ciclo. Como datos globales, pues se utiliza el 84,3% del excedente de energía eólica. En este caso, este dato, en comparación con el otro, es que en este escenario, pues la planta desaladora de agua de mar consume bastante más energía que en el caso del modelo descentralizado. Y en este caso, pues tenemos un aumento de la penetración de energía eólica del 37,6% al 69%, lo que implica un incremento del 83%. En relación a lo que sería el volumen de agua acumulado en la balsa superior, en esta diapositiva pues está representado el volumen de agua acumulada como diferencia entre la desalada y la demandada. Pues bueno, el pico de agua almacenada asciende a un 12% de la demanda anual de agua, sin embargo, pues bueno, este volumen de agua que es necesario acumular se puede almacenar de forma a partes iguales entre los depósitos actuales de la isla y en la balsa. Como conclusiones generales, pues en el modelo de producción descentralizado, que es el modelo actual, la infraestructura que tiene la Isla del Hierro, conduce a un aumento de la penetración de renovables en torno al 20%. Sin embargo, este escenario pues, no resuelve el uso intensivo de los acuíferos, principalmente con fines agrícolas, que actualmente pues, representa el 47% de la producción total de agua. En el caso del modelo de producción de agua centralizado, pues es capaz de satisfacer la totalidad de la demanda de agua de la isla con una penetración de renovables que alcanza el 83%. Y en este escenario, la instalación de una planta desaladora de agua de mar centralizada y modular pues, se adapta mejor al perfil del excedente eólico disponible. Ya por último, en cuanto a las líneas futuras, pues la proyección de los datos a 2030 para el ciclo del agua y sistema energético. Y por último, propuestas para aumentar la contribución renovable para el 2030. Con esto pues doy concluida mi presentación y muchas gracias por su atención. Pues con esta presentación terminaríamos la primera fase de este bloque 1. Si quieres quédate por aquí, vamos a ver si hay alguna pregunta primero de las personas que estáis aquí en la sala, si tenéis alguna pregunta en concreto, y si no, pues a través del chat creo que había también una consulta. No sé si queréis al menos una representación de lo que es Plocan ITC. La continuamos ya, venga. Pues os traslado la pregunta y si queréis la respondemos o bien os paso el micrófono o subís, ¿vale? A ver, nos dicen por aquí. Sí, nos dicen, buenos días, el norte de Gran Canaria y las condiciones del entorno ¿permitiría la instalación de esos generadores? Me gustaría conocer los diseños y los trabajos publicados. Muchas gracias. Entiendo que va dirigida a lo que es la experiencia piloto de la Undimotriz. Bueno, pues la respuesta sería que sí. Evidentemente requeriría hacer estudios adicionales para concretar y valorar la propuesta de que estaríamos hablando de una forma muchísimo más detallada. Quizás implicaría estudios de impacto ambiental adicional y habría que ver también de qué propuesta estaríamos hablando para ver cuál sería el proceso administrativo a seguir. Pero la respuesta es sí.
Por otro lado, respecto a las publicaciones y a los datos de los desarrolladores, bueno, nosotros cuando trabajamos con los desarrolladores nos debemos a unos acuerdos de confidencialidad y debemos respetar los datos que ellos nos faciliten y consideren no públicos. Y con respecto a los datos públicos, ellos mismos son los que ponen a conocimiento de la gente, del público en general, a través de sus páginas web, de sus redes sociales, la información que desean compartir, y si alguien tiene un interés particular, seguramente contactando con ellos van a estar encantados de proporcionar información adicional. Y con respecto a las publicaciones que hemos presentado aquí, pues están las de la universidad, están publicadas en diferentes instituciones, en diferentes revistas de prestigio, y además también pueden acceder a la plataforma de SALplus, a la sección, ¿cómo se llama? Es la sección de documentos. Sí, o media o documentos. Ahí seguramente podrán encontrar todas las publicaciones a las que hemos hecho referencia en la presentación. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que está contestada la cuestión. Si no tenemos nada más, pues cerramos este primer bloque y vamos a dar paso a un pequeño receso. En principio hasta las, creo que son 12 menos cuarto. Intentaremos salvar un poquito el tiempo que hemos perdido al principio y retomarlo en hora. Muchas gracias a todos por vuestra participación. De receso, pues pondremos, creo que son 2 o 3 vídeos que se han ido desarrollando durante todo el proyecto para que vayan viendo las acciones que se han ido desarrollando. Bueno, gracias. In the Canary Islands, due to water scarcity, many desalination technologies and innovative systems have been tested and improved over time. In order to expand existing knowledge, the goal is to study the emerging technologies for desalination applications. Forward osmosis, pervaporation, membrane distillation, capacitive deionization, nanoporous graphene, biometric aquaporins membranes, microbial fuel cells, and electrodialysis with bipolar membranes. For this reason, DesalPlus Living Lab is open to test emergent desalination technologies, with the aim of becoming an alternative or complement to the most widespread desalination technology, reverse osmosis. As an example, a pilot forward osmosis plant will be tested in a wastewater treatment located in Aranaga, Gran Canaria. Aranaga wastewater treatment that collects and treats 14,000 cubic meters a day is based on activated sludges as secondary treatment and on reverse osmosis technology as tertiary treatment. The objective is to use the brine coming out of the reverse osmosis of the tertiary treatment of the wastewater treatment plant as draw solution with higher concentration, and the effluent of the secondary treatment as feed solution with lower concentration. Canary Islands currently continues to face the challenge of scarce hydric natural resources and is working on the latest and more sustainable desalination technologies thanks to the DesalPlus Living Lab. Desalination in Spain started in Canary Islands, where started up the first seawater. Desalination in Spain started in Canary Islands, where started up the first seawater desalination plant for drinking water in 1965. With 2,500 cubic meters a day. It was the beginning of desalination in Canaries and in Spain,
Nowadays in Canary Islands, there are more than 300 reverse osmosis row desalination plants, producing around 660,000 cubic meters a day. And mostly water consumption comes from desalination row plants in Canary Islands, between 80 to 100%. The innovation in row membranes is necessary in order to reduce the energy consumption and to improve the permeate quality in the desalination plants. In this way, the new generation of low energy consumption membranes will reduce the energetic costs of the desalination depending on feed water salinity and location of the plants. Therefore, the longest experience of Canary Islands in row desalination should be approached to be a reference in R&D reverse osmosis membranes. Due to this, the members of the platform have joined to create a laboratory for testing different reverse osmosis elements and to get results about the permeability, fouling, required feed pressure, salt and boron rejection, minimizing the clean in place and maximizing their useful lifetime. In Canary Islands, we are working in order to improve energy saving with high water productivity and water quality with high rejection and durability. All the members of the platform continue working in this way in order to be an efficient and effective laboratory for new generation reverse osmosis membranes. European policy invests in a circular economy. There is a world of opportunities to redesign the way we make or use our goods. We have a challenge with the brine value and the chemicals used in desalination. On top of that, implementing circular concepts will reduce the environmental risks of the process. Several chemicals could be produced from a brine. Sodium hydroxide, magnesium hydroxide, or calcium carbonate are examples of valuable products. Desal Plus Living Lab is focused on the assessment and development of processes to extract key valuable minerals and chemicals from desalination brine. At the same time, to try to minimize or eliminate the use and generation of hazardous substances, also following the mandate of green chemistry. Desal Plus Living Lab is the ideal platform to analyze and test the possibilities of recovering brine to extract byproducts, grow microalgae, or produce energy. In addition, a desalination process is promoted using fewer chemicals. The quality of the different types of water involved in the desalination process is another field where great opportunities open up to carry out R&D&I. The quality of the seawater to be desalinated constitutes the starting point for the design of any installation. The high performance of current pretreatments allows for greater variation in feed water quality without compromising the integrity of reverse osmosis membranes. There is a constant evolution with the design and testing of solutions to reduce the effects of fouling on the membranes. The quality requirements that desalinated water must meet depending on their final use is another aspect of great interest in desalination. Conditioning the design of post-treatments to which the product water must be subjected. In this sense, there is an open field for the monitoring of water quality and the search for innovative solutions aimed at making desalinated water meet the established criteria for human consumption or for agricultural irrigation.
as well as to explore the use of reversible electrodialysis and reverse osmosis technologies for tertiary treatment of wastewater, also for agricultural purposes. Brine, whose main destination is its return to the marine environment, has a great impact on it, not only for its high salinity, but also for the chemical compounds used in the process and which remain present in the brine. Therefore, it is necessary to search for proposals aimed at improving brine management, always with a view to reducing its environmental impact while ensuring its safety. All these important issues related to the water quality and desalination are addressed from the priority lines of innovation of the Desal Plus Living Lab platform.